Cuerpo, mente y alma. Somos red con ciencia y espiritualidad. Algunas personas ya saben que soy psicóloga y que me formé en logoterapia y análisis existencial. El análisis existencial, la logoterapia, es una orientación que es terapéutica, psicoterapéutica, que de alguna forma Víctor Frank, que es el fundador de esta terapia, él tenía una orientación que unía la ciencia y la filosofía. Entonces tiene mucho de base filosófica que a mí me gustaría tocar hoy, porque todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento y el sentido de vida, está bueno tocar esas bases filosóficas que, como Sócrates, que voy a mencionar en algún momento, nos han dejado tanto en la historia y que son incluso para hoy día, de alguna forma tienen vigencia. Bueno, contar un poquito eso, que es más o menos lo que vamos a ir hablando, y si querés presentarte tú ahora o después, como quieras. No, sí, de una vez. Nada, yo también soy psicólogo. Eh, mi formación fue conductual, pero el camino me ha llevado a inclinarme más hacia toda la terapia cognitivo-conductual. Pero esa formación que empezó desde lo conductual y que fue llevando a lo cognitivo, se fue integrando con el tema espiritual. Yo, aunque inicié el camino espiritual hacia mis 11 años, realmente fue ya mucho tiempo después de estar metido a nivel laboral que empiezo a darme cuenta que existían unas voces en mi interior que me movían y que yo empecé a reconocer como muy empíricamente. Y yo decía, aquí hay algo, o sea, esto que me está moviendo es interesante, pero no lo podía explicar desde la psicología, eso que me movía. Y empiezo a incursionar en el tema espiritual. Empecé primero por Nueva Era, por meditación trascendental, y bueno, empecé a caminar por esos caminos, reconociendo, encontrando cosas maravillosas, y termino descubriendo una espiritualidad con la que me identifiqué muchísimo, que fue la espiritualidad ignaciana católica, que pues esa espiritualidad igual es muy abierta, y allí logro ponerle nombre a esas cosas que sentía, a esas voces que sentía en mi interior. Entonces fue realmente algo bien valioso, y hoy en día entonces pues nada, integro todo el conocimiento. Yo fui docente de psicología en 3 universidades, después fui asesor en temas de desarrollo humano en diferentes organizaciones de mi país. Yo soy colombiano, vivo en Colombia, y ya con el tiempo empecé no solo a acompañar ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que es esa espiritualidad que te cuento, sino que también pues empecé a seguir ya procesos terapéuticos, y fui como asesorando a las personas desde integrando psicología y espiritualidad. Hoy en día pues es eso, o sea, hoy en día yo asesoro personas desde la psicología y la espiritualidad. Creo contenido para redes sociales, que llegué a crear contenido también porque esas voces que me decían que yo no tenía ni idea de redes sociales, pues bueno, aquí sigo intentando entrar en este mundo, pues por lo menos comunicar, ¿no? Entonces, delicioso poder estar en este momento y poder compartir algo de la experiencia que he tenido. Agradecida por este compartir contigo. Y bueno, un poco creo que por algo llegamos a introducir en nuestras vidas esto, ¿no? Tú, la espiritualidad, y yo por otro lado la logoterapia, que también considera el ser humano
desde su dimensión biológica, psicológica, emocional y también la dimensión espiritual. Entonces, cuando yo he decidido hacer esta formación luego de recibirme, era una formación que no existía en la facultad. La tuve que hacer por fuera y la tuve que pagar. Entonces, era como me llamó, fue lo que me llamó, y era porque en realidad desde muy pequeña mi familia es cristiana, entonces a mí me enseñaron de alguna forma todo lo que tenía que ver con la vida de Cristo. Y para mí me llevó muchísima esa enseñanza de mi familia, y es algo que, bueno, que hasta ahora la atesoro, porque el modelo que él nos brindó para mí es un modelo de ejemplo, ¿no? De amar a otros y de amarse a uno mismo y a su vez a los demás, como ese lema que nos dejó a todos. Bueno, voy a empezar un poquito a contarles de qué se trata. ¿Por qué vamos a hablar sobre el autoconocimiento y el sentido de vida? Desde la logoterapia, ¿cómo lo puedo ir introduciendo? Primero, para que se pueda entender cómo llegamos al autoconocimiento para la logoterapia, es un camino de entender primero los fundamentos del análisis existencial que también tiene la logoterapia. Este análisis existencial dice, un primer fundamento es que el ser humano es único. No existe otro como Carlos, no existe otro como yo. Somos únicos y traemos algo que es irrepetible. Entonces, el descubrir eso único e irrepetible es un poco también el fundamento del análisis existencial, según Viktor Frankl. ¿Sí? Entonces, en este llamado de encontrar eso que es único en cada uno, para él tiene que ver con que la logoterapia, ¿sí?, considera al ser humano, a todo ser humano, como espíritu, ¿sí? Entonces, considera que tenemos un cuerpo, que tenemos una psiquis, que psiquis es alma, que es aquello que nos anima, ¿verdad? El alma, y tenemos espíritu, pero somos esencialmente espíritu para la logoterapia. Entonces, a mí esto me llamó muchísimo la atención, que desde además es médico, psiquiatra, Viktor Frankl era médico, psiquiatra, y desarrolló todo esto, ¿no? Como bien dije, uniendo la orientación de la ciencia con la filosofía. Entonces, el autoconocimiento, para llegar al autoconocimiento, hay que dar el paso de alguna forma de poder empezar a ver que para algo vinimos acá, para algo estamos, ¿no? ¿Para qué nacemos? Esas preguntas existenciales que nos hacemos en algún momento de la vida. ¿Qué hago aquí? ¿Para qué nací? ¿Qué hago en este mundo? Creo que todos en algún momento nos preguntábamos eso, ¿no? Y poder saber que todo lo que trae cada persona es única y no se repite, ni se puede copiar. Todos somos diferentes y todos tenemos algo único para aportar. Y eso me parece maravilloso lo que aporta la logoterapia. Y trae mucho las enseñanzas de Sócrates en algunos libros. Claro, que tú dices, perdóname que te interrumpa, o sea, es claramente, o sea, cada uno de nosotros trae un propósito y nadie puede cumplir ese propósito que yo tengo. O sea, yo soy el encargado de cumplir mi propósito. Totalmente. Y descubrir eso tiene que ver con la misión de vida de cada uno y con nuestra libertad guiada por la conciencia, porque para Frank la libertad no es libertinaje, no es hacer lo que queremos, es una libertad con conciencia hacia mí, hacia los demás y hacia Dios. Respondo ante mí, respondo ante los demás y respondo también ante Dios, para Él. Entonces es una responsabilidad consciente y una libertad guiada por la conciencia. Entonces la conciencia se desarrolla mucho en sus planteos desde la logoterapia. Y desde ahí esto de llegar a esto, ¿no? Al propósito de cada uno. Como tú sos único e irrepetible, tenés un único e irrepetible propósito en esta vida para ir desarrollando, porque tu potencial es infinito. Eso te diría Viktor Frankl. Te lo digo yo también, que lo tomo todo lo que, ¿no? Me identifico. Entonces, pensando un poco en esto sintiendo también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento y también reflexionando acerca de mi vida, llegar al autoconocimiento significa entrar a conocer tu vida,
ir al libro de la vida de cada uno. Entonces, cada uno tiene una historia particular, cada uno le tocó una familia en particular o la eligió, ¿sí? Si pensamos que somos espíritu, la logoterapia dice que el ser humano es espíritu. Si el espíritu elige y es libre de elegir la familia, vino a algo en esa familia, vino a algo, a hacer y a realizar algo único e irrepetible, que no lo puede hacer otra persona, sino él, a realizar eso, esa autorrealización que tiene que ver con el sentido de vida. Por eso el autoconocimiento de la mano del sentido de vida también para Víctor Frank y la logoterapia. Entonces, el libro de nuestra vida es como una guía, lo veo yo, ¿no? Porque cuando uno hace terapia, ¿no? Empieza a hacer como su trabajo personal, ¿no? Nosotros que hicimos todo ese proceso, quizás, como que vamos mucho a nuestra historia personal, a nuestra familia, a trabajar nuestros traumas, todas las situaciones que vivimos de duelos, de pérdidas, a sanar. Vamos descubriendo que, bueno, que hay ahí una fuente hermosa de autoconocimiento y de que no somos solo eso que vivenciamos, que somos mucho más que eso. Y vamos despertando a algo más grande, ¿verdad? A una conciencia mayor. Entonces, en esa conciencia de grados, que es de grados mayor, que va de la mano también del amor, que también va en grados, ¿sí? Vamos logrando ese autoconocimiento que nos lleva a la autotrascendencia, a salir de nosotros mismos para no olvidarnos de nosotros mismos. En esa autotrascendencia salimos de nosotros mismos sin olvidarnos quiénes somos, sin dejar de ser quienes somos, dándonos nuestro lugar, pero volcándonos a los demás también, ¿sí? Entonces ahí entra, bueno, todo esto del sentido de vida también, ¿no? Cómo puede tener sentido la vida si nacemos solamente para vivir, no sé, una experiencia que es solamente material, por ejemplo, ¿no? Es meramente material. Entonces, seguramente en algún momento eso va a generar un vacío existencial, que es lo que veía Frank mucho, ¿no? En estos tiempos donde el consumo es impresionante y donde a veces hay todavía, ¿no? Eso de consumir, de tener, ¿no? Y de tengo, tanto tengo, tanto soy. Si se identifica a la persona desde ahí, de algún modo, bueno, algo de eso, algún vacío, algo va a haber en algún momento, porque no somos eso solamente. Podemos vivir la vida desde lo físico, lo material y disfrutarlo, pero bueno, teniendo en cuenta que también somos espíritu y que venimos a algo mayor, a aprender y a autotrascender. Y acá quería contar un poco también lo que trae de Sócrates. Sócrates fue un filósofo que existió en el siglo IV a.C. Entonces él lo que hacía, ¿se acuerdan la frase, solo sé que no sé nada? Él decía eso, ¿no? Cada vez que le decía al maestro, él decía, no, yo solo sé que no sé nada. Y ayudaba a cada una de las personas que iban a él a que por sí mismos ellos sacaran su potencial, los acompañaba. Entonces está muy interesante la definición de educar. Educar significa, viene de sacar, ¿tá? No es pongo algo en el otro, ¿no? Como esto de la educación de voy, enseño y pongo algo en el otro que yo sé y pongo. No, es a acompañar a que el otro saque su potencial, que solo él puede llegar a saberlo íntimamente cuando logra esa capacidad de autotrascendencia y de autoconocimiento de su ser para sacar sus talentos, sus dones y lo que vino a hacer, hacerse cargo de su autorrealización, su propósito de vida. Y ahí acompañaba a que lograra sacar. Entonces no era ni líder, ni maestro, no se catalogaba como eso él. Entonces, de alguna forma, me encanta el planteo que hace de que, bueno, que de alguna forma todos somos autoeducadores. Entonces, tenemos la responsabilidad de sacar, de alguna manera, nosotros por nosotros mismos, todo ese potencial, ¿sí? Entonces, es nuestra responsabilidad. De ahí, esto que también tiene que ver con los fundamentos de la logoterapia, que la libertad y la responsabilidad van de la mano. Entonces, bueno, me parece como... Mira, sí. Perdóname que te interrumpa, porque sí, claro. Tú estás hablando y hay una palabra que a mí me resuena mucho y que yo invito
a las personas que acompaño a, a tener muy presente, y es la palabra reconocer, ¿no? Y esa palabra reconocer habla mucho de lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, es un reconocer afuera, pero es un reconocer por dentro, ¿no es cierto? Es reconocer lo que está ocurriendo en mí, lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo, y en ese reconocimiento de lo que pienso, en ese reconocimiento de lo que siento, empiezo a explorar y empiezo a descubrir, a Ajá. destapar lo que realmente soy, ¿no? Es un estar dándome cuenta, un reconocer, pero no es una exploración como tú lo dices. No es una exploración en donde la información la información que viene de fuera es la que me va a nutrir, sino a veces inclusive quitar esas barreras informativas que me tienen programado, desprogramarme, reaprender, Sí, y darme cuenta, ¿no es cierto? Es una función tan diferente, total. tan diferente. Entonces, qué rico lo que estás diciendo, el cómo llegar a, desde Sócrates, lo que hacía Sócrates, y cómo entender que ese sentido de vida lo vamos descubriendo, lo vamos reconociendo en la medida en que vamos dejando que salga lo que hay allá adentro, ¿no es cierto? Precioso. Lo dijiste de una manera muy linda, gracias, porque realmente todo esto tiene que ver con una educación totalmente distinta a la que vemos, ¿no? Que existe y que ya se hacía en el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Entonces es como es recordar lo que se hacía y acompañar, me parece, ¿no? Acompañar desde ahí a los pacientes, a las personas, a los niños, los que educan niños, o sea, los que están en ese acompañamiento que no es de educar, sino que es de instruir en todo caso, y de ayudar a que el niño saque, ¿no? De alguna forma sus potenciales, sus dones, que se conozca, porque ya trae un montón de donde viene. Y hay que como ayudarlos a recordar eso. Y ahí me acordé de algo, porque Víctor Frank era judío. Y hay una parte, bueno, en uno de los libros que cita el Talmud, el libro del Talmud, hay una parte que habla de un cuento, ¿ah? De cuando, habla de una persona o cuando el ser humano decide encarnar, que bueno, que sale desde la presencia de Dios y va a encarnar, y que el cuento dice algo así como que un ángel le da una bofetada y se olvida de todo su potencial, todo lo que ya tenía y de potencial, de dónde venía, y todos sus conocimientos, su sabiduría, mejor dicho, se la olvida, ¿no? Con esa bofetada del ángel. Entonces, igual de todas maneras, ¿cuál es el sentido de eso, de ese olvido? En realidad, no es que dejó de estar ese potencial. La clave es descubrirlo, la clave es sacarlo, la clave es esa. Y bueno, de ahí reside la gracia, porque si tuviese todo dado, ya no habría nada que aprender acá, ¿no? Y entonces aprender a recordar todo ese potencial que ya de alguna forma tiene el ser humano, y a través de este sentido, ¿no? Y que le damos cuando pensamos en la vida, ¿no? Que tiene una finitud, que tiene un principio y un final, y nos coloca en un punto, con una familia, con una determinada historia, donde descubrir qué sentido tiene lo que vivo, qué aprendizaje o qué lección me vino a dar, y buscarle la vuelta para el aprendizaje, para sacar de mí las mejores virtudes. Eso podría ser, por ejemplo, un trabajo desde la logoterapia, ¿no? O desde la ayuda a que la persona saque desde ahí su máximo potencial. Porque podemos pensar también una persona que de repente se queda dentro de la situación sintiéndose víctima, donde siente que no puede hacer nada, ¿no? Con eso que vive. Y en realidad la idea es poder ayudar a empoderar a la persona para que logre sacar lo mejor de sí, de esa experiencia, sanarla, para poder sacar sus potencialidades, el aprendizaje. Genial. Pues mira, y ahora que hablas tú de estas situaciones personales, me gustaría comentarte
precisamente una situación de un paciente que estaba en una depresión terrible porque su pareja lo había dejado, ¿no? Entonces uno puede decir que no, que la depresión o que esas tristezas profundas que surgen en las personas, eso cómo lo puede manejar la logoterapia o cómo se puede manejar desde el sentido, ¿no es cierto? Desde la búsqueda de sentido. Y es que es precisamente allí, en el encontrar el sentido a la vida, donde nosotros nos podemos liberar de muchas dependencias y de muchas heridas, podemos sanar muchas heridas. El caso es que este muchacho tendría unos 35 años más o menos. Él estaba estudiando en la universidad, él estaba terminando su pregrado, empezó muy tarde. Él tenía su propio restaurante, era dueño de su propio restaurante. De hecho, una de las directivas de esa universidad me busca a mí porque era el hermano de una de las directivas de la universidad, ¿sí? Y me dice, Carlos, mira, no, ayuda a mi hermano, no sé qué, Pues bueno, yo atendía a estudiantes de esa universidad, entonces, pues claro, le digo, listo, no te preocupes, yo atiendo a tu hermano. Él llega, efectivamente, la historia la resumo, ya habían comprado apartamento, habrían comprado una cantidad de cosas y ya pensaban casarse. Entonces, él me dice, o sea, mira, cuando él llega, o sea, totalmente derrotado, o sea, tú eres una persona derrotada, ya llevaba 6 meses de que hubiera ocurrido esa separación. No, terrible. Estaba realmente acabado este muchacho, totalmente destrozado. Contándome su historia, me dice que nada, pues que ellos normalmente habían peleado unas 2 veces o 3 veces y cuando se reconciliaban a los 8 días. Entonces que habían tenido una discusión, él dijo, bueno, ok, seguramente nos vamos a reconciliar. Pasaron 8 días, pasaron 15 días, él la buscó y ella ya tenía otro hijo. Entonces a este muchacho se le cayó la vida, se le derrumbó el piso. Había una cosa muy curiosa en esa consulta en particular, había una cosa muy curiosa, y es que el muchacho constantemente decía, ¿y Dios por qué permitió esto? ¿Y Dios por qué permitió eso? Y constantemente lo decía, ¿no? O sea, y seguía hablando de toda su situación, y vuelve y juega. ¿Y Dios por qué permitió esto? Era la primera sesión, ¿sí? Era la primera sesión, y entonces, pues claro, o sea, era tan evidente lo que estaba ocurriendo en él. O sea, cómo tenía su sentido de vida puesto en ella. Qué interesante. Que pues era demasiado evidente, ¿no? Era demasiado evidente. Claro. Entonces, ahí un apego emocional seguro. Un apego emocional hacia una pareja o llamarle pareja. Y ahí hay algo que Víctor Frank lo plantea, ¿no? Cuando se trabajan los valores, porque se trabaja sobre también los valores de la persona, qué valores quiere encarnar, qué virtudes, y se trabaja desde ahí, y que también van con el sentido de vida, ¿no? De la persona. Y cuando todo está puesto sobre una cosa sola, por ejemplo, el trabajo, no sé, la familia, ¿qué pasa si eso deja de estar? Se derrumba, ¿no? La persona se derrumba como se derrumbó él. Entonces, ¿qué plantea justo esto? Que ayuda a la persona a que sea él su proyecto de autorrealización y que lo que viva tiene que ir por otro lado. Cómo lo experimenta, ¿no? Es eso. Claro, y es que mira lo que ocurrió. Él hubo un momento en el que él me dice, es que lo que pasa es que mi vida giraba en torno de... Era una dependencia. Claro. Ok, claro. Entonces, Sí. Mira que esa expresión, ¿sabes a dónde me llevó? Me llevó al modelo del sistema solar. Cierto. Pero así, inmediatamente, mi vida gira en torno de ella. Entonces, él me decía, y volvía y repetía, ¿no?
Y entonces yo le dije, o sea, me arriesgué mucho, lo acepto. Muy pocas veces hago eso, ¿sí? Muy pocas veces lo hago en consulta, pero en esa consulta lo hice. Le dije, ¿tú quieres saber por qué Dios permitió eso? Y él se quedó mirando, se queda mirándome. Y yo, ¿en serio quieres saber por qué Dios permitió eso? Y él, sí. Claro, yo me arriesgué. Yo le dije, mira, Dios permitió esto por lo siguiente. Y le hice un dibujito de el sol, ¿sí? Luego la Tierra girando alrededor del sol y la Luna girando alrededor de la Tierra. Le hice el dibujito. Y entonces le dije, mira, tú eres la Tierra, ¿sí? Y la Tierra siempre gira alrededor del sol. Entonces tú me dices que tu vida giraba en torno a ella. Entonces ella es el sol, tu sol. Pero me has hablado todo el tiempo de Dios, no has dejado de mencionarlo. Entonces vamos a colocar a Dios como la luna girando en torno a ti. Y entonces Dios te manda a decir que está, usé una expresión un poco fuerte, aquí la voy a decir suave, Dios está cansado de ser la luna. Él quiere ser tu sol. Él quiere ser tu centro y ya no quiere más eso. ¿Sí? Eso fue chistoso porque él le dije, y le hice el otro dibujo, mira, Dios en el centro, no él girando alrededor tuyo, sino tú girando alrededor de él, y ella la luna, y si quieres tener muchos satélites, pon todos los satélites que quieras, que giren alrededor tuyo, que giren alrededor tuyo, pero no tú girar alrededor de las cosas, ¿sí? Entonces le volví a repetir, Dios te manda a decir que está cansado de ser luna, quiere ser sol. Mira, este muchacho se quedó mirándome, se paró, me extendió la mano y se fue. Yo dije, auxilio. Se puso bravo, sí, porque en serio, simplemente se despidió, se paró y se fue. Ok, estaba programada la cita de él a los 8 días, ¿sí? Y pues yo no la cancelé porque pues estaba programada, ¿sí? Y él efectivamente llegó a la consulta. Mira, llegó otra persona. Qué bueno. Otra persona. O sea, su cara brillaba, era una sonrisa, yo quedé, y él llegó y se sentó, no, Carlos, ¿cómo estás? Mira, yo solo vine para darte las gracias. Y yo, ok, ¿por qué? Porque es que lo que me dijiste era lo que necesitaba escuchar. Es cierto, ella era mi centro y yo no sé en qué estaba pensando. Es cierto, yo quiero que Dios sea mi centro y desde ahora va a ser así. Te agradezco muchísimo. Por favor, ve gratis a mi restaurante, me dejó la tarjeta, tal. Mira, se fue brillando ese muchacho. Como el se sol. fue brillando como el sol, exactamente. Entonces, claro, o sea, mira cómo el sentido de vida, o sea, el tener el sentido de vida ubicado en personas o cosas, como tú me lo decías, hombre, claro, es genial, ¿no? O sea, las canciones lo dicen, tú eres mi vida, ¿no? Y sin ti no puedo vivir, y esas cosas tan románticas, tan bonitas, ok, chévere, pero tan peligrosas, ¿no? O sea, que tú seas mi vida, decírselo a la pareja, al esposo, a la esposa, o sea, es tan delicado. ¿Cómo le podemos asignar esa responsabilidad a nuestra pareja? Totalmente. ¿No? Es que mi felicidad depende de ti, auxilio, cuando, ¿sí? ¿Tú te imaginas que mi esposa me diga mi felicidad depende de ti? Pues si de puras vainas puedo ser yo feliz, puedo hacerme yo feliz a mí mismo, ahora tener la responsabilidad de ser feliz a mi esposa. Dios, eso es muy duro, eso es muy difícil. No le podemos asignar esa responsabilidad a nadie. Eso debe estar ubicado acá adentro. Ese Dios que habita en nosotros, ¿no?
Es genial, ¿no? Porque, bueno, la gente que va entrando ahora estábamos hablando un poco en esto de, bueno, de cómo Sócrates ayudaba a que las personas vayan despertando por sí mismas sin imponerle nada. Porque educar es sacar el potencial de cada uno, es sacar esa capacidad de autorrealización que tienen las personas, que tenemos todos, para llegar a ser ese sol. Porque poco a poco vamos por ahí, hacia ahí. Entonces, somos de alguna forma lo que vamos a llegar a ser. En realidad ni siquiera sabemos lo que vamos a llegar a ser todavía. En este proyecto, que es de alguna manera ir hacia la conciencia divina, que es eterna y que es infinita, nosotros también lo somos. Entonces van a haber muchos aprendizajes. No perdernos de vista. Por eso Frank decía esto de la autotrascendencia, que es ir hacia afuera, hacia los demás, ¿no? En el servicio, en lo que elijamos hacer por otros, por una familia, pero sin perdernos de vista que nosotros somos ese proyecto principal. Es eso. Tener claro eso, porque desde ahí es donde, bueno, la educación para mí tendría que ser recontra modificada, ¿no? Porque están programadas las personas para vivir desde ese lugar que tú estás diciendo, desde dependencias, cuántas adicciones hay, personas que, bueno, que viven, que todavía tienen esas problemáticas. Yo veo muchísimas en mi trabajo. Es que se ve constantemente, es que se ve constantemente. Y mira, esto que tú dices de Víctor Frank, chévere, como el aporte desde diferentes enfoques. Hay un enfoque que a mí me gusta mucho también, y es un enfoque de el tener o ser de Erich Fromm. Erich Fromm plantea unas cosas muy bonitas, muy interesantes, pero este concepto, pues igual, pues Erich Fromm, digamos que no lo plantea tan estrictamente como yo lo hago, pero pues por supuesto que la base de esa forma de entender es súper valiosa. Erich Fromm en ese libro Tener o Ser dice que plantea que existen como dos formas de la realidad, dos tipos de realidad. Básicamente que hay dos realidades, la realidad del tener y la realidad del ser, ¿no? Entonces, dos realidades. Y nos podemos preguntar, ¿qué queremos tener los seres humanos? ¿Qué queremos tener? ¿No? Y entonces, pues bueno, podemos decir lo que cualquier ser humano quiere tener: una casa, un carro, quiere tener dinero, quiere tener comodidades, quiere tener estudio, quiere tener trabajo, bueno, todas estas cosas del tener, ¿no? Y si nos preguntamos qué queremos ser, claro, esa es otra realidad, ¿no? Porque entonces, yo quiero ser profesional, yo quiero ser un buen padre, quiero ser una buena madre, quiero ser, bueno. Pero aquí hay algo interesante. Cuando yo le hago este planteamiento a las personas y les pregunto, ¿ustedes encuentran diferencia entre tener y ser? Y claro, las diferencias, pues hay varias y saltan a la vista, ¿no? Entonces, dentro de lo que las personas dicen, claro, la diferencia entre tener y ser es que el tener es exterior a mí, está afuera de mí, mientras que el ser está en mi interior. Entonces, aquí hay dos realidades geniales, porque entonces tenemos una realidad externa que es pasajera, ¿no? Dicen, ¿no? O sea, sí, es que todo pasa, claro, es pasajero, es espacio temporal. El espacio-tiempo le ocurre a todas las cosas que están afuera de mí, ¿no? Entonces la casa, el carro, inclusive la pareja, los hijos, bueno, todo lo que está afuera de mí está en el mundo del tener y es pasajero, es transitorio. Hoy está, mañana no, se pueden morir, me pueden abandonar, etc. Entonces, transitorio, espacio temporal transitorio, mientras que la realidad del ser
está en mi interior. Y entre más viajo en ese autoconocimiento del que tú nos has hablado, mientras yo más me conozco, empiezo a darme cuenta que ese ser escapa al espacio y al tiempo. Lo que nos hablan muchos autores, muchos filósofos, pero también muchos autores como El Principito, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo esencial es invisible. Entonces, entre más voy al ser, ese ser escapa al espacio y al tiempo, ¿no? Es muy bonita esa frase que dice, que se encuentra en el libro de Juan Salvador Gaviota, ¿no? Que dice, si nuestra amistad depende de cosas como el espacio y el tiempo, cuando hayamos superado el espacio y el tiempo, habremos destruido nuestra propia hermandad. Pero supera el espacio y tendrás un aquí. Supera el tiempo y tendrás una hora. Y entre el aquí y el ahora, ¿no crees que volveremos a vernos un par de veces? O sea, es hermoso. O sea, es hermoso ¿cómo se puede superar el espacio y el tiempo? ¡Ey! Dentro de ti, tu ser escapa al espacio y al tiempo. No, pero no es cierto. ¿Cómo yo puedo escapar al espacio y al tiempo? Es evidente que escapamos al espacio y al tiempo. De hecho, cuando hablamos, por ejemplo, de la libertad, podemos decir que hay dos formas de libertad. La libertad del tener y la libertad del ser. Son dos libertades diferentes. Uno le pregunta a las personas, ¿usted puede ser libre plenamente? Y las personas dicen, no se puede porque pues existen las leyes, existen las normas, Ok, eso es la libertad del tener, espacio temporal. Entonces, claro, hay límites, siempre hay límites. Entonces no hay libertad total. Mientras que en el ser es plenamente libre. Y va con un ejemplo. Perdona que me alargué, auxilio. Bueno, sigue. Un ejemplo muy rápido. Dice, el ejemplo es este. Imaginémonos que nos tienen en una cárcel con barrotes, con llave y todo. ¿Nos pueden prohibir visitar a nuestros seres queridos? Sí, estamos entre barrotes, no podemos ir a visitar. Nos tienen un arma, apuntando con un arma. Nos pueden prohibir que vayamos al encuentro de nuestros seres queridos, que regresemos a nuestro hogar. Sí. Eso es un secuestro, ¿no? Entonces, sí nos pueden coartar nuestra libertad, pero nuestra libertad del tener la pueden coartar. Pero vayámonos al ser. En la misma cárcel, con barrotes y todo. Y si me preguntan, ¿tú puedes amar a tus seres queridos desde ahí? Sí, lo puedo hacer. Te prohíbo que ames a tus seres queridos. No me lo pueden prohibir. Ok, entonces con un arma, te prohíbo que pienses en tus seres queridos. ¿Cómo me lo prohíben? No es posible. O sea, dentro de mí soy plenamente libre. No me lo pueden quitar, no me lo pueden robar. A mí me pueden robar el dinero, me pueden robar el carro, se me puede destruir la casa. ¿Cómo me roban lo que yo soy? ¿Cómo me lo roban? ¿Cómo me lo quitan? No es posible. Entonces, genial, porque tenemos esas dos realidades, ¿no? La realidad del tener, y cuando yo deposito mi sentido de vida en las cosas del tener, cuando yo deposito mi sentido de vida en mi pareja, en mis hijos, en mi trabajo, en el dinero, oye, pues genial, porque pues Víctor Frank dice eso, es importante tener un sentido de vida. Y si el sentido de vida está en estas cosas externas, bien, tenlas. Pero también él nos invita a que vayamos y que ubiquemos nuestro sentido de vida, como tú lo dices, ¿no? Adentro. Porque es que allá no me lo pueden quitar. Mi sentido de vida no me lo pueden quitar adentro.
Bueno, para contarles un poco, Víctor Frank escribió el libro El hombre en busca de sentido, luego de salir como sobreviviente de Auschwitz. Y él ahí cuenta en el libro que en esto que tú decías de la libertad, ¿no? Que no te pueden quitar, él se comunicaba o se conectaba en sueños, y eran muy vívidos para él, con Tilly, su amada esposa, que estaba en otro campo de concentración, quien no sobrevive luego. Pero que bueno, él tiene esa tremenda pérdida y aún así él se aferró a la idea, y ahí eso lo ayudó muchísimo durante todo ese tiempo, el volcarse a la ayuda del servicio como médico en el campo, donde ayudaba a otros, aún sin tener las herramientas necesarias. Y bueno, y escribí el libro luego, y que le había prometido a Tilly que lo haría. Entonces, esa comunicación, cuentan, en sueños se encontraban ellos. Entonces, esa libertad que decís que de adentro, él la vivió y la cuenta en su libro, y es hermoso lo que estás diciendo, realmente. Sí, 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 sí. Sí, no, eso es, ahí está, ese mundo. Cuando nosotros ubicamos nuestro sentido de vida en el tener, estamos arriesgándonos. Yo, en los talleres que doy a los padres de familia, ¿m? Yo les suelo preguntar esto, ¿no? Les pregunto al grupo, ¿cuál es la razón de ser de un padre de familia? ¿Cuál es la razón de ser de ustedes, padres de familia? ¿No? Y entonces ellos casi que responden a coro, pues mi razón de ser son mis hijos, ¿no? Y los padres sacan pecho, ¿no? O sea, mi razón de ser son mis hijos. O sea, observa que el sentido de vida es también un motor, es lo que mueve a las personas, ¿no? Cuando yo tengo un sentido de vida, ese sentido de vida es el que me hace levantar, el que me hace superar las crisis, el que me hace superar los problemas. Yo lucho por eso, ¿sí? Entonces, claro, un padre de familia cuando dice, mi razón de ser son mis hijos, está diciendo una cosa muy hermosa, ¿no? Claro, mi razón de ser son mis hijos, pero mira lo delicado del asunto. ¿Mm? ¿Por qué? Porque yo les digo, ok, listo, su razón de ser son sus hijos, y si sus hijos se mueren, ¿qué ocurre? ¿Mm? ¡Buah! Se derrumba todo el edificio, o sea, se quedan sin piso. Ok, entonces, el sentido de vida podemos decir que también es base, o sea, que también es la base de nuestro proyecto de vida, es la estructura desde donde construimos toda nuestra vida. Todo lo que hacemos, lo hacemos pensando en eso que le da sentido a nuestra vida, ¿sí? Si yo no lo tengo, pues terrible, pero si lo tengo, pero lo ubico en mi exterior, en el exterior, pues complicadísimo, porque yo he conocido muchos padres de familia que lamentablemente han perdido a sus hijos, y es una tragedia, es una tragedia. O sea, la vida, si no se logra, si la persona no logra reconocer que se ubicaron y que ubicaron su razón de ser allí, se hunden. El problema de ese consumirse es que ellos se quieren ir con sus hijos, o sea, se quieren ir con eso que perdieron, pero por supuesto que no se pueden ir. Y más si son personas creyentes, si son personas que han vivido su vida espiritual, ¿sí? que están incursionando en ese camino espiritual y tratan de entrar. Y mira cómo al aferrarse, a generar esa dependencia, y convertir eso en su sentido de vida, cuando se va, quedan anclados allí. Entonces, la labor de liberarse, ¿no? Y liberarse ¿cómo? O sea, la invitación que les hacemos a los que están participando, a los que nos están escuchando, es aprender a liberarse. O sea, esa libertad interior, o sea, es cortar eso, mi razón de ser no puede estar allá afuera. Ah, ok, o sea que ustedes están diciendo que uno no debe querer a sus hijos. No, por favor, uno no debe amar a sus hijos. No estamos diciendo eso. ¿Mm? Uno no debe tener trabajo.
No, lo que estamos diciendo es que no podemos poner nuestra razón de ser, nuestro sentido de vida allá. Es importante amarlos, quererlos, o sea, servirles, entregarles nuestra vida, salir de nosotros para apoyarlos, listo, pero que ellos sean nuestro sentido de vida, ahí está lo peligroso. Ahí creo yo que está una de los elementos que más produce sufrimiento en un ser humano. Sí, esto del sufrimiento que citaste, justo ese ejemplo tan doloroso, lo que plantea Frank es poder transitarlo a través de los valores de actitud. Los valores de actitud se realizan a través de 3 situaciones: la muerte, la culpa o también decía otras formas de sufrimiento y el dolor. Atravesar sufrimiento y dolor como esta experiencia ante la muerte, que también acarrea sufrimiento y dolor. Entonces, Víctor Frank, quien vivió todo eso, él contaba de que, bueno, él no era libre de elegir en ese momento las condiciones de vida, él estaba encerrado, él no podía salir de ahí, pero sí pudo ser libre de elegir la actitud que quería tener ante eso que vivió, y ahí reside la libertad interna para él, y ahí el sentido también. Definitivamente, ahí está la clave. O sea, si nosotros logramos poder entender que hay una diferencia muy grande entre amar y depender, yo creo que podríamos resolver muchas cosas. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que el verdadero amor es libre, porque el verdadero amor es del ser, está en lo más profundo de nosotros. Desde la espiritualidad cristiana, Dios es amor, ¿sí? Pues Dios es amor y es totalmente libre. Entonces, cuando nosotros tratamos de encadenar a alguien, a nuestra pareja, si eres una joven o un joven que está viendo este video, y dices amar, precisamente estoy en estos días, estaba en estos días atendiendo una pareja, en particular pues estaba atendiéndolos por separado, y ella me decía, lo que pasa es que yo he amado mucho, y yo le decía, tú no has amado a tu esposo nunca, ¿sí? Ella se golpeaba, yo le decía, no lo has amado porque no le has dado libertad. Celos, lo asediaba, lo acosaba, no le daba espacio ni 5 de nada. Entonces, y ella consideraba que eso era amarlo, celarlo, sobreprotegerlo, cuidarlo, o sea, amarrarlo, aferrarlo a ella, no le daba espacios para él solo, para jugar, ni para tener amigos, no le daba espacio. Entonces yo le decía, oye, ¿cómo dices que cómo voy a hacer para dejar de amar a mi esposo si tú no lo has amado nunca? ¿Sí? Entonces, claro, ella lloraba mucho cuando yo le decía eso. A la sesión siguiente me decía, también con una sonrisa en los labios, me decía, Carlos, tienes razón. O sea, yo nunca he amado a mi pareja. En serio, yo he vivido dependiendo, pero es una felicidad. ¿Por qué? Porque ella se siente libre. O sea, sí, o sea, lejos de juzgar. Exacto. Y de que yo era mal. No. Ella lo que empezó a experimentar fue una sensación de libertad porque ya no tenía que agarrarlo, ella empezó a mirar hacia sí misma y decir, Carlos, es que realmente, o sea, yo he vivido toda la vida es para él y por él, y yo no he vivido para mí, no he pensado en mí, y por eso sentía tanto miedo y tanta ansiedad y tanta angustia de que él se fuera a ir. Ella en este momento está diciendo, pues si él se va, él se la pierde. Mira qué hermoso, ¿no? O sea, cómo se transforma la cosa, y por supuesto, al ella sentirse libre, hombre, le da libertad a él y la relación toma una dinámica totalmente diferente, una dinámica de amor.
pero todo está ahí. Yo, en dónde ubico yo mi sentido, mi razón de ser, yo no me puedo perder, no me lo pueden quitar, no se me puede ir, auxilio, ¿no? Y cómo esto tiene que ver con el despertar de la conciencia, ¿no? Porque cuanto más consciente se hace la persona, más despierta en esa conciencia que es también, aumenta su capacidad de ver más allá, de verse en su infinitud de posibilidades, de potencial que tiene, y su proyecto de vida ya no está afuera, está adentro, y que es la clave, ¿verdad? Para seguir despertando, porque todos vamos hacia ahí. Si Dios es un sol, el sol no lo vamos a alcanzar. Podemos ver un poco su luz, pero siempre va a haber algo más para llegar. Entonces somos eternos aprendices y eternas aprendices en este, ¿no? En este viaje, me parece a mí, y bueno, y es hermoso poder verlo desde ahí, ¿no? Y cómo duelen los apegos al final, ¿no? Entonces el aprendizaje de salir de los apegos, de estos apegos emocionales, de los apegos hacia afuera, de aferrarnos a cosas o a personas. Qué importante eso, ¿no? Soltar y libres de verdad, qué difícil, pero bueno, pero es posible, por eso estamos haciendo este vivo. Es posible, es perfectamente posible. Perfectamente posible, ¿por qué lo aseguramos tanto y por qué lo aseguro yo? Porque es perfectamente posible en mi vida, he tenido que soltar muchísimas cosas, pero también en la vida de las personas que he acompañado. O sea, ver cómo es de difícil, porque claro, resulta difícil encontrarse con esos apegos, encontrarse con que yo no he amado nunca a mi pareja, encontrarse, sí, o sea, que un esposo y una esposa digan, ¿cómo así? O sea que, Y es o sea descubrir que que en yo realidad he vivido, te has amado a vos en realidad, también, va de la mano. es que van de la mano, Primero, por supuesto. Si se amara a sí mismo, María, claro, claro, porque eso es darse cuenta de lo valioso que soy, de lo importante que soy, y en la medida en que yo empiezo a quitarme todo ese ego de encima, ¿m? Y empiezo a descubrir la humildad, empiezo a descubrir que, hombre, que soy parte del universo y que tampoco el universo gira en torno a mí, o sea, que yo tampoco soy el centro del universo, yo no soy el sol tampoco. ¿M? aunque Eh, somos todo eso, pero bueno, dentro de la logoterapia, esto de saber que somos únicos y irrepetibles está bueno, para descubrir que cada uno tiene como ese granito de arena único y irrepetible para aportar dentro de ese universo vasto. Y eso me parece que también te da como un sentido trascendente, ¿no? por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero es eso, ¿no? Es saber que yo soy tan valioso, soy tan importante, pero no soy más Que importante, los demás, ni y que menos importante, sino soy supremamente valioso. ¿Sí? Sí, claro, soy, ok, vuelvo a la espiritualidad cristiana. ¿M? Soy desde la mirada de Dios, soy el hijo amado, soy la hija amada de Dios y soy amado profundamente, ¿no? Y soy valioso por eso que soy, no por lo que debería ser. En estos días, eh, una persona con la que empecé también pues a tener esas sesiones de acompañamiento, eh, me decía pues que cómo hacía con su pareja, porque pues ella, ella, ella quería que su relación fuera muy bonita, y que todo fuera bonito, y hablaba siempre de todo lo bonito, y quería que fuera muy bonita, y ella me decía, pero es que a mí me molesta porque yo sé que él está hablándose con su exnovia. Yo sé que él se está chateando con su exnovia y eso me molesta y eso me duele y eso. Pero no, pero yo quiero que la relación sea bonita y que la relación sea, pero yo tengo que controlar mis emociones, ¿sí? Y no puedo decir lo que yo siento y yo, hey, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo así que no puedes decir lo que sientes? Te estás mintiendo. O sea, una relación no puede basarse en la mentira. Habíamos iniciado por allí. Una relación no puede basarse en la mentira, que eso va a ocasionar mucho sufrimiento. Pero observa que la primera persona que tú estás traicionando es a ti misma,
¿Por qué? Porque estás negando tus sentimientos verdaderos y no se los estás dejando ver a tu pareja. Entonces, entonces, tu pareja, ¿cómo va a cambiar? ¿Cómo va a saber que le molesta que él haga o deje de hacer algo si tú estás tratando de que la pareja, de que no tengamos conflictos, no tengamos ningún problema, no tengamos nada porque, ¿m? Y por dentro yo estoy sufriendo, entonces yo le decía, nada, o sea, con la primera persona con la que tú te tienes que sincerar es contigo misma y decir, a mí me duele, a mí me molesta, yo siento eso, reconócelo y después de que lo reconozca, exprésalo, ok, lo vamos a expresar de manera adecuada, de manera asertiva, pero no Y es te lo más puedes quedar con eso. de ser en una pareja, porque ahí, bueno, el otro que hace con eso y también la herida, ¿no? Que se tocan a cada uno dentro de esa situación de herida quizás que puede tener que ver con el pasado y que se toca en la relación de pareja. Exactamente. Entonces, o sea, la sensación de libertad que ella experimentaba cuando yo le proponía un ejercicio, yo le decía, mira, ella es cristiana. Y entonces decía, ella me decía algo de que ella hablaba con Dios y le pedía que la relación fuera bonita, que le mostrara cómo hacer para que la relación siguiera siendo bonita y dele con su bonito, ¿no es cierto? Entonces yo le decía, mira, ya, o sea, si tú vas a hablar con Dios, vas a ser sincera con Dios y no le vas a decir cosas bonitas a Dios, le vas a decir lo que sientes, le vas a decir tu rabia, le vas a decir el odio que sientes hacia tal persona, le vas a decir lo que tú eres, le decía. Es que coméntale a Dios, exprésale lo que tú eres. Y ella me decía, pero a mí me da pena con Dios. Pues, Dios conoce por dentro cómo eres tú. O sea, Dios sabe cómo eres tú. El problema es que Él dice, cuando tú oras con Él, Él dice, yo estoy hablando con una persona, ella no es así. No Sí, está, o sea, Dios debe estar diciendo, eso es mentira, o sea, eso no es cierto, o sea, todas esas cosas bonitas que me está diciendo no es cierto, o sea, porque Él conoce por dentro el corazón. Entonces yo le decía, háblale como tú eres, suelta todo eso que tienes, escríbelo, quémalo, entrégaselo a Dios porque Él está esperando es que tú seas sincera contigo mismo. Mira, esa mujer en la sesión, créeme, la cara le cambió absolutamente. Y así, yo decía, ay, yo me siento como libre. Yo le decía, sí, 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 libérate. O sea que yo puedo ser como yo soy. Y yo le decía, por supuesto, no es que puedes, es que es lo mejor que puedes hacer. Y en serio, esa libertad de la que estamos hablando consiste en eso, en ese autoconocimiento y ser muy sinceros, muy honestos con nosotros. O sea, si a mí me da rabia algo, me da rabia algo. Si yo odio algo, lo odio. Si yo siento tristeza por algo, no, pero es que yo soy una persona que soy líder y ayudo a muchas personas, yo no puedo sentir estas cosas. Además, yo me he formado y soy psicóloga y soy no sé qué. ¿Qué con que sea psicólogo, con que sea pastor o con que sea líder de no sé qué cosa? O sea, yo es tengo. abrazar todo, todo lo que sientas. Exactamente, exactamente. Qué hermoso encuentro, ya estamos en una hora y se termina el Sí, vivo en una hora, entonces, qué hermoso encuentro porque pasó para mí volando el tiempo. sí, sí, Hermoso. sí, Muy sí. vivo Muy rico, para mí. muy rico. Que te agradezco muchísimo, Carlos, por estar acá hoy. No, yo te agradezco a ti por esos conocimientos que tú tienes, esa estructura, no, delicioso. Es muy agradable poder compartir nuestras experiencias, nuestros enfoques y poderlos poner aquí en común para nutrirnos nosotros y que pues las personas también Ahí que va, están en y el así mundo. que también a las personas que nos escuchen, que puedan proponer si quieren algún tema más para que nosotros podamos desarrollar, podemos hacer eso también. Claro, A veces pueden perfecto, dudes y pueden proponer. Bueno, muchas gracias perfecto. a todos. Va a quedar guardado y grabado, así que lo pueden escuchar nuevamente los que no pudieron el vivo. Perfecto.
Bueno, Perfecto, Noelia. hemos- Muchas gracias por la invitación y bueno, un abrazo a todos los que nos están viendo. un abrazo y gracias por participar.